Veamos otro tema interesante de la traqueotomía. Mucho se habla de traqueotomía, que es un procedimiento quirúrgico. Llamamos traqueotomía clásica, ¿no? O traqueotomía abierta, la clásica. Es una incisión en el cuello para abrir una comunicación entre la luz de la tráquea y el medio ambiente para que entre aire en forma directa. Uno respira por la boca, pasa el aire a laringe, faringe, laringe, tráquea, bronquios y llega a los pulmones, en el proceso fisiológico de la respiración. Si, por ejemplo, está obstruido, como dice acá, que es una de las indicaciones, la obstrucción de las vías respiratorias altas. Entonces, no entra el aire por un huequito por la tráquea, por ahí entra el aire y el hombre respira. Esa es una de las causas por las cuales se recurre a la traqueotomía. La traqueotomía, siempre recordar, es un procedimiento quirúrgico. No es una cosa tan simple que se hace en un ratito como en algunas películas que habrán visto. Pongamos el caso, bueno, o sea, porque hay otros medios de solucionar los problemas. El caso de un paciente, supongamos un paciente que está en coma, entra en coma diabético en forma brusca, cae en decúbito. ¿Qué pasa? El paciente relajado, la lengua cae sobre la faringe, es lo que pasa en este caso. La obstrucción de la vía respiratoria está acá. El paciente no reacciona. Una persona normalmente, bueno, se despierta, se mueve por lo menos, ¿no? Para aliviar su problema. Este paciente no, hasta se puede poner cianótico. ¿Qué hacemos ahí? ¿Traqueotomía? No, por supuesto. Si estamos en un lugar cualquiera, no un hospital, lo que hacemos es liberar la obstrucción simplemente extendiendo la cabeza del paciente. Hiperextensión. Entonces, observen cómo se ha aliviado la obstrucción. Esta es una maniobra bastante simple y que la realizan. Bueno, lo que está allí, levanten la cabeza, levanten el cuello, se libera. Los anestesiólogos lo usan mucho cuando el paciente sale de la sala de operaciones, lo extuban, levantan la mandíbula, de los ángulos de la mandíbula, para que se libere la lengua así. Y en caso de obstrucción por cuerpos extraños, también ustedes conocen la famosa maniobra de Heimlich. Eso es lo que hay que hacer. Maniobra de Heimlich, presionando en el epigastrio, aumenta la presión intraabdominal, intratorácica y se puede expulsar el pedazo de carne o lo que sea que le haya obstruido al paciente. Se puede hacer en niños pequeños, en adultos de pie, también en descuido se puede intentar. A ver, un momentito. Seguimos. Entonces, ya a otro nivel, si tenemos bolsa de ambú y máscara, se aplica la máscara, el acolchadito debe estar sobre la cara. Vean acá con una mano del operador, el paramédico, enfermera o médico que esté ahí, bueno, está aplastando con los dedos la máscara a la cara del paciente, pero además está levantando con los otros dedos la mandíbula, ¿no? Y se le da presión con el ambú. La máscara faringea, como lo llaman a este tubo que termina en un acolchado. Este acolchadito va a llegar hasta la faringe, como dice su nombre, nada más. Y por ahí se puede dar aire a presión para ayudar a la respiración. Tenemos bueno, acá está ahí se ve en el dibujo hasta dónde llega la máscara faringea. Esto ya a nivel pre o hospitalario. El tubo de Mayo también que se coloca para que levanta la base de la lengua, también se usa bastante en el postoperatorio inmediato de los pacientes en sala de operaciones. Y finalmente, la intubación orotraqueal, el método más rápido y el que se debe usar siempre a nivel hospitalario para problemas de vía aérea, para un soporte ventilatorio, para un paro cardíaco, para un coma súbito. Hay que darle ventilación, se intuba al paciente y se le da la ventilación en forma efectiva. En este caso, la doctora está haciendo la intubación orotraqueal en un paciente en la sala de operaciones. Esto es para
anestesia, ¿no? Pero es lo mismo. En todas las salas del hospital, hospitalizaciones, consultorios, etcétera, debe haber siempre un coche de paro con todos los elementos necesarios para la intubación orotraqueal. Mucho ruido. La intubación orotraqueal es muy utilizada. Tubo orotraqueal y laringoscopio. Con el laringoscopio se observa la glotis, se levanta el laringoscopio, como se ve acá en estos dibujos, tiene un mango donde están las pilas generalmente y su valva, su paleta, que levanta, se introduce y se levanta la base de la lengua y también la epiglotis, y con su lucecita que tiene, se observa con esa lucecita y se introduce el tubo, como está en el dibujo de abajo, entre las dos cuerdas vocales, ¿no? Ahí se ve. Puede ser orotraqueal o nasotraqueal, el laringoscopio siempre por la boca, pero el tubo puede entrar por la nariz, se continúa hasta la tráquea. Depende de las necesidades, si hubiera algún problema en la boca, o para una cirugía. Intubación orotraqueal y se conecta aquí ven, de abajo a los tubos corrugados que van a la máquina de ventilación o van a la máquina de anestesia, de acuerdo a la indicación. Siempre intubación en la medida más rápida. Repito, traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que toma su tiempo, no es tan simple la cosa. Entonces, traqueotomía es el procedimiento quirúrgico que comunica la tráquea al medio ambiente. Y esa comunicación se mantiene mediante un tubo, que puede ser que está en el dibujo, ¿no? Un tubo, una curva. Veamos un caso en este esquema de un cáncer de laringe. Es decir, si tenemos un tumor a este nivel que estoy pintándolo, en la glotis, no sé, en las cuerdas vocales, ya está avanzado, entonces el tratamiento va a ser una laringectomía total. Se extirpa lo que está marcado ahí como laringe. Se inicia la operación con una traqueotomía. Y en este caso es una traqueotomía baja, alejada en lo posible del tumor. Esa es la idea. Se hace la traqueotomía y por ahí se intuba para anestesia al paciente y se procede a todo el procedimiento de la laringectomía en que se extirpa la laringe. Al extirpar la laringe ya se ha interrumpido la comunicación de la columna de la vía aérea. El paciente ya no puede respirar, entonces respirar por boca y nariz. La tráquea se ha cortado y ahí nomás hay que abocar la tráquea a la piel, como se ve en este dibujo. Ahí está. Entonces ya laringe ya no hay. Ya no hay laringe, el aire, la respiración va a ser exclusivamente por lo que dice ahí, por el estómago. Como consecuencia de ello, el paciente no puede hablar, porque ya no hay aire que pase, no hay cuerdas vocales, no hay aire que vaya hasta arriba, hasta la boca, para que salga la voz. También a veces pierden el olfato, falta de función, no puede respirar por la nariz. Eso pasa a veces. Esto es lo que se llama entonces un traqueostoma o una traqueotomía baja. Y también definitiva. Es un estoma definitivo. Ya no se puede volver a recanalizar la vía aérea. A ver, relaciones anatómicas de la tráquea. Esta lámina ya la han visto ustedes en otra clase. Justamente de tiroides, me parece. Y bueno, coincidentemente, pues la tiroides se encuentra precisamente a la altura de donde se hace la traqueotomía. El istmo de la tiroides está justo ahí.
Traqueotomía se realiza siempre por la línea media, toda decisión por la línea media, no puede ir muy a los costados. Hay una relación muy importante hacia adelante con el istmo tiroideo, recubre los anillos segundo, tercero y cuarto. Y como les digo, precisamente donde se hace la traqueotomía. Entonces, con mucha frecuencia, por variaciones anatómicas, pero con mucha frecuencia, uno está haciendo la disección de los planos para hacer la traqueotomía y encuentra la tiroides ahí. ¿Qué hacemos con la tiroides? Usualmente con una pinza disecamos por debajo entre tráquea y tiroides para despegarla y poder desplazarla hacia arriba. Generalmente es hacia arriba, a veces hacia abajo, ¿no? Pero generalmente hacia arriba para tener acceso a la pared anterior de la tráquea y abrir la tráquea. En algunos casos, si es que no se puede por algún motivo, hay que cortar la tiroides, pero eso implica tener que poner una pinza a un lado, otra pinza al otro lado, y bien pinzado, ahí se puede cortar, porque si no sangra demasiado. La tiroides es un órgano muy vascularizado y puede ser fuente de sangrado importante. Generalmente hacemos el desplazamiento del istmo tiroideo. En este corte axial, interesante para ver la relación, la flecha señala al esófago, y vean, esa flecha está recorriendo tejido blando, nada más. Hay una íntima relación entre pared posterior de tráquea y esófago, están muy pegados. Por delante, ustedes ya saben que la tráquea por delante tiene cartílago, ¿no? Anillo cartilaginoso, pero atrás no, atrás es membranoso nada más. Una palabrita sobre tubos de traqueotomía, o cánulas, como les dicen. La forma clásica es un tubo curvo, no todos son curvos actualmente. Antiguamente había solamente un tipo de tubo, pero ahora hay una variedad grande de modelos, de tamaños, de materiales, de marcas, de precios, de longitudes, de formas, incluso no todos son curvos. ¿Qué es una cánula o tubo de traqueotomía? Es un tubo que asegura que la comunicación entre piel y tráquea se mantenga. Si hacen una apertura en la tráquea y lo dejan nomás, eso se va a cerrar. Pueden ser de metal, pocos se usan ahora, de plástico, de teflón, de silicona, de PVC, de silicona grado médico, etcétera. Y con varios dispositivos, ¿no? Tienen globitos, otros sin globitos, otros tienen una fenestra, otros no. Vamos a ver este tipo de tubo. Es un tubo clásico. Acá están los elementos que tienen la mayoría de todos los tubos. Son realmente dos. Lo que estoy señalando es el tubo principal o tubo externo. Y los que están abajo, estos dos, son tubos internos o cánula interna. No, este modelo de tubo, porque repito, hay muchos modelos diferentes, viene así como un juego, dos tubos internos y un tubo principal o externo. Este modelo de tubo tiene este elemento que es un globito. También le dicen cuff del inglés, ¿no? Cuff o globito o manguito. Manguito también es, uy, chiquito salió. Bueno, el globito está comunicado por un tubito que va hasta el exterior, siguiéndolo ahí como estoy señalando, y va a otro globito externo. Este globito tiene una válvula de entrada, una conexión tipo Luger para una jeringa. Se pone una jeringa y se insufla aire. Ese aire va a inflar el tubo interno que está señalado con la flecha. Este tubo, este globo, o este cuff, o este manguito,
es de un material blando, es una silicona delgada, suave, y se infla cuando se necesita ventilación mecánica. Esa es la indicación principal. La ventilación mecánica debe tener un circuito cerrado. Si no hubiera ese globito y viene el aire del ventilador, el aire se va a escapar por los costados. Entre tubo y tráquea hay una distancia. Entonces por ahí se va a perder el aire. Es como estar queriendo inflar un globo que tiene un hueco, ¿no? O como soplar al aire. Se va y uno escucha cuando el globito no funciona, el ventilador está soplando, hay fuga por algún lado, no está bien el globito, o se ha roto o se ha desinflado. Ese globito se emplea para dar ventilación mecánica, para crear un circuito cerrado para ventilación mecánica. Es su función. Lo que está ahí encerrado en un círculo es la válvula que hace. Uno coloca en la conexión tipo Luer, en una jeringa, se insufla el aire y al retirar la jeringa el aire no se escapa. Es como la válvula de las llantas, cuando las inflan, retiran el inflador y no se escapa el aire, ¿no? Ese es tipo de válvula. Y ese globito chiquito que está hacia afuera sirve para saber si está inflado este globito es porque está inflado el de adentro y saber a qué presión más o menos está. Uno lo palpa, si está muy duro, está demasiado inflado. Ese globito se infla a la presión mínima posible, nunca muy fuerte, porque si no hace daño a la mucosa de la tráquea. Esa es la función del globito, crear un circuito cerrado, evitar la fuga de aire en casos de ventilación mecánica asistida. La pregunta es, ¿y por qué se tiene dos cánulas internas? ¿Por qué no es un solo tubo nomás? O mejor dicho, ¿por qué es un tubo dentro del otro? Cánula interna y cánula principal. ¿Por qué son dos? Eso es simplemente para limpieza. Si el tubo se obstruye, puede obstruirse por secreciones secas, por moco, por sangre, coágulos, cualquier cuerpo extraño, ¿no? Se retira el tubo interno y se coloca uno nuevo, limpio, o uno desinfectado, y ese cambio se puede realizar 2 o 3 veces al día. Esa es la función de dos tubos, uno dentro del otro, y se pueden intercambiar. Observen en el tubo que está abajo, hay una abertura, ¿no? Ahí se nota, hay un hueco, es una fenestra. Y si observan en el tubo principal que está arriba, hay no puedo señalarlo, hay unos huequitos. Bueno, en la parte de su dorso, digamos, ¿no? Ahí hay unos huequitos chiquitos. Si uno coloca el tubo que está con las flechas dentro del principal, hay una comunicación por donde puede salir el aire al exterior. Es decir, ahí no funcionaría la ventilación mecánica. Pero sí serviría en caso de que un paciente pudiera hablar y quiere reeducarse para volver a hablar, tiene que salir el aire hacia arriba. Puede ayudarle ahí estas fenestras o esa fenestra, esa fenestración. Este es un tubo fenestrado. El otro tubo, está acá, vean la diferencia, tiene un mango blanco, ¿no? No tiene esa fenestra, o sea, si lo colocan dentro del tubo principal, está tapando la fenestra, entonces sí funcionaría para ventilación mecánica. Es lógico, para ventilación mecánica no debe haber fuga de aire, por lo tanto, inflan el globito y ponen un tubo no fenestrado, no tiene por dónde escapar el aire, entonces la presión va a ser efectiva. Si un paciente quiere hablar, entonces o se pone una fenestra o se pone sin globo. No, no todos los tubos tienen globitos, no es indispensable. Hasta ahí creo que está más o menos claro, ¿no? ¿Qué tenemos acá abajo? Es una tapa. Tapón de decanulación o es una tapa simplemente. Si el paciente ya se recuperó, ya no requiere estar con ventilación mecánica, está despierto, está lúcido y quiere empezar a hablar, o uno piensa y ya se puede retirar el tubo, hay que hacer uso de
hay que hacer el destete o la reeducación. Nunca, pero nunca retiren un tubo de traqueotomía de frente. Primero hay que ver la tolerancia a la oclusión, lo que se llama la oclusión progresiva. Tapar el tubo y observar si el paciente tolera. ¿Cuánto tiempo con tubo tapado respirando tranquilamente? Obviamente, para hacer esa prueba, debe estar el globito desinflado, o debe haber una fenestra, o no debe haber ninguna obstrucción por arriba. Es lógico, si le tapan el tubo lo asfixian. Pero la idea es volver a canalizar la respiración por la vía normal. Y se puede emplear este tapón. Se pone el tapón a cierta presión y se observa que el paciente tolere. Se le pide primero que sople. Si sale aire con fuerza y que empiece a hablar, a reeducarlo, ese es el destete que se hace previo al retiro del tubo de traqueotomía. Nunca se retira de frente, es peligroso. El paciente se ha acostumbrado a respirar por la tráquea. Ese es el uso del tapón de canulación. Vean, hay otro tipo de tubo que simplemente no tiene globito. Es un paciente que no requiere ventilación mecánica, que tiene tal vez una obstrucción, otro problema, pero que respira por sí mismo. También tiene la fenestra y el tapón que se usa para la reeducación o para la decanulación, cuando se va a retirar una cánula. Cuando uno retira una cánula de traqueotomía, no se sutura, se deja la herida abierta que cicatrice por segunda intención. Acá les estoy mostrando, aquí en la cámara, un tubo interno de este modelo. Hay muchos modelos y marcas, pero en este modelo tiene este extremo blanco para saber que es un tubo completo. No tiene fenestra. Hay otro elemento que no está en la foto que he mostrado, pero que es este. Viene también con el juego de accesorios. Este es un introductor que con esta punta, que no tiene punta aguda, sino punta roma, se pone dentro del tubo principal para colocarlo dentro del paciente. Con la punta es más fácil que ingrese. No se utiliza con el tubo colocado, con ese tubo interno, porque no pasa. Se retira el tubo interno y se coloca dentro del tubo principal. Y ahí se inserta en el paciente y se retira inmediatamente para que pueda respirar. Ese es el otro elemento que se llama mandril o guía o introductor. Las funciones de la tráquea que se pierden por la traqueotomía, la respiración, la fonación y la función de limpieza por las secreciones, el reflejo de la tos también. Y una indicación, obstrucción de vía aérea superior por tumores de la faringe o tumores de la tiroide que están comprimiendo, o intrínsecos, internos, por cuerpos extraños que no se pueden retirar. Hemos visto algunos casos en la tráquea o en la laringe, ¿no? que han obstruido la vía aérea, o por lesiones, por traumas. Por ejemplo, acá tenemos la fractura del ioides, ¿no? Ahí se ve. O fractura del cartílago tiroides, que produce una gran deformidad, edema, a nivel laringio. También la traqueotomía se puede emplear en estos casos de trauma. Esto de abscesos, recuerden la angina de Ludwig, absceso, flemón del piso de la boca que puede llegar a desplazar los tejidos, la base de la lengua y puede obstruir la faringe. Hemos tenido casos que han tenido que recurrirse a traqueotomías urgentes porque no se puede intubar, que sería lo ideal, por alteraciones, por cirugías deformantes. Para intubación, también, para intubación, no se puede hacer la intubación orotraqueal, se hace la traqueotomía para intubación por la traqueotomía, por quemaduras. Problemas respiratorios de otro tipo. Siempre la traqueotomía es un medio para poder aspirar secreciones, para poder mejorar la respiración del paciente cuando hay tos inadecuada, en bronconeumonía. Y lo que está acá en
en último término, vean que dice acá, intubación orotraqueal prolongada. En realidad, esta es una indicación muy frecuente en Rebagliati. Pacientes que están en UCI, están intubados en ventilación mecánica. Y el médico de UCI ya está previendo, este paciente no se puede destetar del tubo de la máquina tampoco, va a continuar, entonces se prefiere hacer una traqueotomía para retirar el tubo orotraqueal y evitar las consecuencias que esto puede tener. Y llaman al cirujano para hacer la traqueotomía en un paciente que tiene intubación prolongada. Es muy frecuente esta indicación. El tubo orotraqueal tiene problemas. Es un tubo solo. Si se obstruye, hay que sacar todo el tubo y poner otro. Hay mayor distancia porque es más largo. A la aspiración de secreciones es un poco más difícil. Además, más espacio muerto, ¿no? Muy largo el tubo. Puede producir lesiones en la boca, en la garganta, en las cuerdas vocales y en la subglotis. Una de las secuelas puede ser la estenosis subglótica. Entonces es una frecuente indicación de traqueotomía. Y para dar oxigenoterapia o para dar apoyo ventilatorio por traqueotomía, ¿no? Es otra indicación bastante frecuente por muchas causas. Apoyo ventilatorio. La apertura de la tráquea se hace primero el corte en espacio entre dos anillos, segundo, tercero, cuarto, a esa altura es lo más cercano a la piel. La tráquea, mientras más baja sea, es más posterior, o sea, más profunda. Traqueotomía alta, o sea, por encima del primer traqueal, es peligroso porque va a dañar ya la laringe, está pegado a la laringe. Edema subglótico, condrito del cricoide, puede haber estenosis, muchos problemas. Y la traqueotomía baja, ya la hemos mencionado, es para el cáncer de laringe. En la laringectomía se empieza con la traqueotomía baja. Hay que tener cuidado a veces por motivos de tumor, hay que hacerla muy bajo, pero a ese nivel ya están los vasos del cuello, se van a erosionar. Los vasos del mediastino, eso es muy peligroso. Traqueotomía a nivel del segundo o tercer anillo traqueal. Bueno, ¿cómo se abre la tráquea? De muchas formas. Circular, vertical, horizontal o de forma de cruz, más o menos. Este es un tipo de incisión que hemos hecho muchas veces en Rebagliati anteriormente. Ahora muchos emplean una incisión más o menos en forma de U invertida. Generalmente cortamos primero en horizontal con el bisturí entre dos anillos y luego se completa con la tijera hacia abajo, a un lado y al otro lado, y resulta esa incisión en forma de colgajo, se levanta hacia adelante y por ahí se introduce el tubo. Eso lo usamos usualmente ahora. Recuerden, esto es un principio importante, las traqueostomías, y hablamos, hay que decirlo, de la traqueotomía clásica, la traqueotomía quirúrgica, la traqueotomía abierta, deben realizarse en una sala de operaciones. Es un procedimiento quirúrgico, o sea, debe hacerse en una sala de operaciones, no en otros sitios. En decúbito dorsal, lógico, con extensión moderada del cuello, casi siempre empleamos para muchos tipos de cirugía en la especialidad un almohadón o campos doblados que se colocan debajo de los hombros del paciente para que levante y estire el cuello. En la traqueotomía, en cirugía de tiroides, en muchas cirugías. Acá también es importante. Una extensión moderada, no forzada, por supuesto. Puede ser con local o con general, pero también infiltrar anestésico local con epinefrina es bueno para disminuir el sangrado por la vasoconstricción que produce. ¿Qué hacemos con la tiroides? Ya lo dijimos. Lo principal es separarlo, lo más frecuente, lo mejor. Separarlo hacia arriba, casi siempre hacia arriba eso. O seccionar, bueno, si no se puede, pero eso ya nos quita más tiempo. La hemostasia, por supuesto, importantísima. Solo se menciona.
Esta maniobra que algunos hacen, no todos, con la misma jeringa de anestesia local se perfora, se punza la pared traqueal y se hace gotear un poco de anestesia dentro de la tráquea para tratar de disminuir el reflejo de la tos. Eso es relativo. Pocas veces lo hacemos, yo casi no lo hago. Y el globito, aparte de que lo usan para la ventilación mecánica, para evitar que ingrese sangre por los costados. En algunos casos de cialorrea también que se mete, no, que no se metan las secreciones, también podría ayudar. La principal función del globito es para ventilación mecánica. El instrumental clásico, siempre con los separadores de Farabeuf, las pinzas de Kelly, importante, y la incisión en un espacio entre los anillos traqueales, teniendo como referencias el cartílago tiroides, el cricoides y tráquea, en ese orden. La posición ya la mencionamos, un almohadillo debajo de los hombros para elevar, para extender la cabeza. El punto anatómico, la referencia que siempre tener en cuenta, el cartílago más prominente del cuello, ¿cuál es? Es el tiroides. Más visible en el varón, también en la mujer se puede encontrar. Debajo de la tiroides, debajo del tiroides, hay que siempre ubicar estas referencias anatómicas. Debajo del tiroides tenemos otro cartílago. Ya dijimos que el más prominente, la nuez de Adán, el tiroides. Debajo del tiroides se encuentra el cricoides. Y ya debajo está pues la tráquea, a este nivel. Usualmente se puede pintar con azul de metileno, con un plumón estéril. Acá se ha dibujado, en la izquierda está el cartílago tiroides, cartílago cricoides y debajo está la tráquea. Ahora, en estas láminas a mí me parece que la incisión es demasiado larga, puede ser un poquito menos. No es una emergencia, algo que puede ser una buena disección, no. Puede ser un poquito menos. Incisión horizontal, mejor, cosméticamente mejor. Disección hasta el plano subcutáneo, en forma Roma se puede ir divulsionando. Tratar de ir siempre por la línea media. Acá estamos ya a nivel de la fascia cervical. Los ayudantes con los separadores de Farabeuf lateralmente se tracciona y se va separando cada vez más profundo, más profundo, más profundo. El cirujano va separando con pinza o con Metzenbaum y se va separando los tejidos de la línea media hacia afuera. Si hay un ayudante más, como acá, bueno, con otro Farabeuf se jala el colgajo superior hasta llegar a identificar, acá se ha llegado al istmo tiroideo. En este caso, el cirujano decide cortar la tiroides. Bueno, hay que poner una pinza a cada lado y se secciona el istmo. Tiene la ventaja de que al seccionarlo ya se abre como un libro y se puede acceder a la pared traqueal anterior. Acá está. El cortar la tiroides ya implica que hay que ligar, suturar muy cuidadosamente para que no sangre y poder retirar las pinzas. Entonces se hace esta maniobra y ya se puede acceder más fácilmente con los separadores a la pared anterior de la tráquea que está ahí. Esa es la tráquea. Encima está la laringe y debajo está la tráquea. Entonces ya se puede abrir. Ahí se puede ver, si ustedes se fijan, se ven los anillos traqueales. Esas cosas blanquitas. Se abre la tráquea. Y acá está haciéndose una incisión con el bisturí y se mantiene abierta con la pinza. Ahora se ha retirado un circulito de cartílago y se ha colocado. Este es un tubo de ventilación o tubo de anestesia. Este es un tubo de traqueotomía normal. Se termina la cirugía. Si el tubo tiene un globito, hay que probarlo antes. Ahora, cuando uno termina la cirugía, por en este caso, ya está el tubo colocado con el corrugado conectado. Como la incisión es muy larga, hay que poner puntos, hay que suturar para disminuir la longitud, disminuir la herida que está toda abierta. Pero no hay que suturarla totalmente alrededor del tubo, no muy pegado. Se deja siempre cierta abertura. En este dibujo, para ver la función
de la fenestra, para que el aire también vaya hacia arriba, ¿no? Les repito, esto es para un paciente que está despierto, que pueda hablar. Y para reeducar la voz hay que utilizar un tubo fenestrado o alguna forma que pase aire hacia arriba, ¿no? Sin globito o un tubo más delgado, etc. Veamos otro tipo de traqueotomía, que es la traqueotomía percutánea. No es en sala de operaciones ahora, generalmente para pacientes que están intubados y están en UCI. Paciente intubado en UCI se puede hacer una percutánea. Es con un punzón. Se hace una incisión muy pequeña, de 1 centímetro, 2 centímetros nomás. Por supuesto, primero localizando la tráquea. Se hace la punción. Ese punzón que está viéndose en la foto viene con un alambre guía, el cual se va a pasar a través del punzón hasta la luz traqueal y va a servir para localizar bien la luz traqueal y para colocar el tubo posteriormente. Después de utilizar acá está, se puede adosar la cánula con la guía metálica y se va a emplear estos elementos dilatadores. Vean cómo se ha marcado la escotadura del tiroides, borde inferior del tiroides, cartílago cricoides y también hacia abajo, vean la escotadura external. Se está usando un dilatador para dilatar la punción que se ha hecho. Con el punzón, ¿no? Se puede montar el tubo. Cuando se vaya a colocar, por supuesto, algo obvio, hay que desinflar el cuff. Se continúa con la guía, se sigue la guía para llevar el tubo, siguiendo la guía metálica, se aproxima, se hace una pequeña presión y se introduce finalmente el tubo en su lugar. Es el momento en que se ha colocado el tubo y después se va a retirar el alambre guía. Acá el profesional ya está algo opcional, ¿no? Verificando que la luz de la tráquea, que el tubo se encuentra en la luz de la tráquea con el fibroscopio. Se mira y dice, no, está bien. Traqueotomía percutánea. Los cuidados hay que tener, humedecer el aire inspirado porque ya saben, se ha perdido esa función. El aire entra seco, entra frío, puede haber cuerpos extraños incluso. Aspiración de secreciones cuando sea necesario. Nada más. Cambio del tubo de traqueotomía. Todo el tubo, el fabricante recomienda que se cambie cada 30 días. Todo el tubo. Es un procedimiento que nosotros lo hacemos con frecuencia en la sala de cirugía menor. Viene el paciente, se retira el tubo antiguo y se coloca uno nuevo. Se hace en realidad cada 3 meses, en promedio. Cada 2 meses, cada 3 meses. Durante la cuarentena hemos tenido pacientes que se quedaron con su tubo casi un año. Hay pacientes que lo tienen mucho tiempo, ¿no? Pero se ensucia, adquiere mal olor, hay que cambiarlo. Antibióticos profilácticos, no usamos. Está mal eso. En niños pequeños, punto importante, se puede confundir la tráquea con la carótida interna, con la carótida común. Siempre palpar. En niños pequeños del mismo calibre, aparece el mismo color también, hasta la consistencia, medio durito, ¿no? Tener cuidado. En caso de bocio también es otro problema, hay que separar bastante, a veces hay que operar primero el bocio para poder retirar el tejido que obstruye. La hemorragia, siempre tener cuidado con los vasos comunicantes, vasos musculares o la tiroides, neumomediastino. Cuando hay mucha obstrucción, a veces el esfuerzo hace que se dañe la aponeurosis profunda. Poco frecuente. Enfisema subcutáneo sí podemos ver. Una de las causas es cuando, lo mencioné, si ponen los puntos de sutura muy apretados alrededor de la cánula, queda el aire atrapado, siempre sale aire por el intersticio del estómago y no se desfoga bien. Ahí hay que retirar los puntos para que pueda eliminarse el aire. Y también, como mencionan acá, cuando la incisión ha sido muy grande y el colgajo que se ha levantado, al dejarlo caer, atrapa un poco de aire y se sutura alrededor del tubo nuevamente demasiado apretado, queda atrapado el aire. Hemorragia ya mencionamos. Las infecciones se evitan bastante simplemente con una buena asepsia.
Este punto de desfacelación o necrosis, en realidad, a la presión que puede producir un tubo demasiado grande, o la punta del tubo que esté apoyado en la mucosa de la tráquea, o el globo inflado a demasiada presión, también lesiona la mucosa. Puede llegar a producir inflamación, esfacelación, puede llegar hasta la necrosis, fibrosis o cicatrización. Puede haber estenosis, y si hay necrosis de la pared traqueal en sentido posterior, puede llegar a complicar también hasta con el esófago. Felizmente eso no es tan frecuente, pero hay que tener cuidado primeramente con la posición y que la presión del globito, si lo necesita, sea la mínima necesaria, no inflar en exceso. Espesamiento de secreciones se soluciona con las nebulizaciones o con algunos medicamentos. La lesión de cuerdas vocales se menciona, pero yo no he visto nunca. Muy difícil lesionar directamente. Uno tiene que estar en la tráquea, no irse a la laringe y no ir a los costados, siempre por la línea media. No van a lesionar los recurrentes de esa forma. Esto de neumo es de los ventiladores. Esta complicación, fístula tráqueo-esofágica, ya hemos mencionado. ¿Vieron la relación que hay entre pared posterior de tráquea, tejido blando, y esófago, también tejido blando? El ejemplo que vamos a tomar acá es un globito demasiado inflado y una zona nasogástrica entre ambos, como un sándwich, aplastan los tejidos y pueden lesionar y producir necrosis, y esto que resulta en una comunicación entre la tráquea y el esófago. Un poquito exagerado el dibujo, pero es la idea. Sonda nasogástrica, tubo de traqueotomía con globo inflado demasiado, produce lesión, necrosis y puede haber comunicación entre tráquea y esófago. Además, vean la pared anterior de la tráquea, se ha malogrado ahí el cartílago, es lo que se llama la malasia, ¿no? La traqueomalacia. Y queda así. Comunicación comunicación tráqueo-esofágica. Requiere tratamiento quirúrgico un poco complejo. Las estenosis, poco frecuente con la traqueotomía, más frecuente con el tubo orotraqueal, por la presión que produce el globito o el manguito. Es una posibilidad, una infección también. Y se pueden también producir granulomas que obstruyen parcialmente la luz. Esto de alteraciones cosméticas se refiere cuando uno ya retiró un tubo de traqueotomía, como les digo, después del destete, no se sutura, se deja abierto, se pone una gasa encima. Eso debe cerrar espontáneamente. Y puede haber una cicatriz un poquito fea, ¿no? Se pega la piel a la tráquea, hay que hacer pastillas para corregirlo. Bueno, pero eso no es tan importante. Acá tenemos un paciente operado de laringectomía y tiene un estoma traqueal permanente. El paciente respira por su estoma traqueal, porque ya no hay laringe. En este caso, se ha producido una estenosis del estoma. Esto no es estenosis de la tráquea, es estenosis de la piel cicatrizal. Se ha cerrado, se ha formado un anillo duro, fibroso. Ese anillo duro hay que extirparlo para ampliar la luz. Y es lo que se ha hecho. Se extirpa el anillo fibroso y se hace unas pastillas con colgajos radiados para cubrirlo y que no haya lesión, no haya tejido expuesto, tejido cruento. Además se amplía, ahora ya no está duro, está más blando el tejido y puede respirar mejor. Mantenimiento. El apósito, esto es obvio, hay que limpiarlo, cambiarlo mejor, cambiarlo. Y la cánula interna también se retira y se cambia. Eso puede ser cada 2 o 3 veces al día o más, de acuerdo a la necesidad, cada vez que se quiera obstruir por secreciones. Limpieza de los costres de un laringectomizado, importante también. La cánula interna se puede cambiar a los 30 días, normalmente ya lo mencionamos, a los 3 meses, a veces más. Se pueden emplear aerosoles o fluidificantes, el Ambroxol, ese tipo de medicamentos. La aspiración, cuando ustedes aspiran con una sonda de aspiración,
debe ser en un paciente que está postrado, que él mismo no puede eliminar las secreciones o son demasiado abundantes. Usualmente se recomienda aspirar solamente la longitud del tubo, no meter la sonda hasta adentro para aspirar como si fuera cañería, porque el aspirador se puede pegar a la mucosa y va a lesionar. Va a producir lesiones en la mucosa, eso hay que evitarlo. El tapón, ese tapón azul, se utiliza, bueno, que hemos puesto en cánulas fenestradas. La idea es, en un paciente que tiene forma de respirar por otro lado, ya sea con la fenestra o que no tenga globito y que pase el aire por los costados. La cosa es que pase aire hacia arriba, si no, le tapan el tubo y por donde respira. Además, o algo que obstruya la respiración. Eso es importante. Para que el paciente pueda empezar a hablar. Si hay una obstrucción ahí, pues no va a pasar aire. Eso es cuestión lógica, ¿no? Van a tapar el tubo siempre y cuando el paciente tenga cómo respirar. Es lo que dice acá. Y hay que observar al paciente, su tolerancia, la función respiratoria. Si tiene dificultad respiratoria, pues hay que destaparlo. Y al día siguiente probar nuevamente y así sucesivamente cada vez más tiempo hasta que tolere el paciente unas 24 horas seguidas con el tubo, por lo menos con el tubo tapado. Lo tolero bien y ya puede empezar a retirarlo. Ese es el requisito. Por lo menos 24 horas seguidas. Hay pacientes que lo tienen semanas tapado, ya pues se puede retirar más tranquilo. Ya la presión, dijimos, debe ser la mínima necesaria en el globito. El paciente puede hablar con el tapón, claro, sí, fenestrada. O aunque no sea fenestrada, pero que pueda pasar aire hacia arriba por los costados también. Este es un tubo para niños, tubo pediátrico. Y les presento un tubo recto, otro modelo de tubo para pacientes que no requieren ventilación mecánica, no requieren nada especial, simplemente por un paciente que puede estar deambulando, que tiene un problema de parálisis de las cuerdas vocales o un tumor que está ahí que no deja respirar bien, con un tubo recto suficiente. Se hace la traqueotomía y se coloca el tubo en la parte interna, es lo que estoy señalando ahorita. Esa es la parte que se va a apoyar sobre la pared traqueal anterior y la parte externa, o esta lámina que está aquí a la mitad, se va a apoyar sobre la piel y entre ambos se mantiene fijo el tubo. El tubo recto es de este material que les estoy mostrando ahora en la cámara, que tiene una memoria. Ustedes lo pueden doblar, lo pueden aplastar, pero luego nuevamente siempre mantiene su forma. Se aplasta para colocarlo en su lugar, se suelta y encaja en la pared anterior de la tráquea y se mantiene en su lugar así. Acá está el tubo recto colocado en su lugar. Acá tiene una válvula unidireccional. El aire entra, pero no sale por ahí porque se cierra la válvula y sale hacia arriba. Esto es para que el paciente pueda hablar. Para hablar un paciente tiene que tapar el tubo para que el aire no se escape. Mediante esta válvula es como un hands-free. Respira y el aire entra por nariz y boca y también entra por el tubo. Expira y el aire no sale por el tubo, solamente por nariz y boca, entonces podría hablar. Esta es una válvula fonatoria, así se le llama. Esto se llama tubo recto de Montgomery. Hay varios modelos. Es bastante más cómodo para un paciente que no requiera, que no tenga muchas secreciones, que no requiere ventilación mecánica, que está despierto, que deambula, por ejemplo. Y un tubo especial que también quiero que conozcan, el tubo de Moore, tubo extra largo. Un tubo normalmente tiene una longitud de 7 centímetros, 7 u 8 centímetros algunos. Este tubo tiene más de 10, hasta 12 centímetros también. Y es una silicona blanda que se puede cortar a la longitud que sea necesaria de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, en caso de tumores, impiden que una traqueotomía normal llegue a la tráquea. Entonces se emplea un tubo largo como este. Este es el tubo de Moore, que también tiene su introductor, este es el segundo,
y los otros dos son dos cánulas internas que se van intercambiando. Bueno, hasta ahí nomás se preparó la presentación. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Me parece que es un tema bastante amplio y hay algunas inquietudes. Los puntos importantes se han mencionado en cuanto a la técnica y la parafernalia de dispositivos que hay actualmente para las traqueotomías. Este material del tubo recto también es el mismo material que se emplea para los stents traqueales, ¿no? Para las estenosis traqueales se coloca un stent o un tutor aplastado, o sea, se suelta dentro de la tráquea y mantiene su forma, ¿no? Esa es la ventaja de la memoria que tiene. Silicona blanda, se puede cortar con tijera, pero no se deforma. Por más que lo aplasten o doblen, siempre mantiene su forma. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, Claudia. Sí, doctor, buenas tardes. En caso de que un paciente esté en UCI, dijo, ¿no? Con ventilación mecánica prolongada, vamos a tener que proceder a realizarle una traqueostomía. ¿Por cuánto tiempo más o menos es que bueno, necesitará, pues, ¿no? Que le realicemos la traqueostomía. O sea, ¿por cuánto tiempo máximo puede estar Claro, ventilación la mecánica? pregunta, es decir, decimos ventilación mecánica, intubación o traqueal prolongada, intubación prolongada, pero prolongada quiere decir, ¿cuánto tiempo es para decir que es prolongada? Sí, pues, en realidad eso es un término bien variable, pero se está llegando a un punto de 15 días, una semana, 15 días, y el problema es de que el médico debe prever, ¿va a seguir o le podremos retirar? Esa es siempre la duda. Más o menos, 15 días de intubación prolongada, es cierto. A partir de una semana, nos está diciendo a este paciente que ver si va a seguir y el médico de UCI hace lo que llaman el destete. Prueban a ver si se le puede sacar el tubo o se puede primero quitar la ventilación mecánica. Si no tolera, bueno, otra vez ven un día más, otra hacen una prueba, o un día más hacen otra prueba y se va prolongando. Y así se llega a veces a los 15 días. Entonces ya el usiólogo dice, bueno, mejor que hacer traqueotomía. Más o menos, no es muy rígido el punto, pero estamos llegando a veces 15 días, ya mucho tiempo, ya hay que pensar en traqueotomía. Sin embargo, hay casos que con 3 días de intubación o traqueal ya tienen lesión subglótica. Entonces, es muy variable. En términos prácticos, intubación prolongada es a partir de la semana se piensa hacer la traqueotomía, a los 15 días ya mejor hay que hacerla, de todas maneras. Surge siempre la duda, ¿no? Ya tiene 15 días, pero parece que le vamos a retirar el tubo. Llaman al cirujano de cabeza y cuello, van al servicio de, o sea, traqueotomía. No, no, vamos a probar. Le retiran el tubo, toleró, ya no. También hay de todo, ¿no? Sí, así es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, ¿o sí? Vamos a tener un examen teórico, no sé si mañana. A ver, David, ¿qué nos dices? Sí, doctor, una consulta. Tengo entendido que al Sí. menos por protocolo, en aquellas personas que son internadas por COVID, no se les hace una traqueostomía, sino que se mantienen ellos con tubo endotraqueal durante toda su estadía. No, no es así. También se piensa en hacer la traqueotomía. Lo que es cierto es que se debe tener cuidados especiales. Un paciente de COVID tiene una cierta carga viral. En cada respiración está eliminando virus. Entonces, hacer una traqueotomía en un paciente que está en ventilación mecánica y que tiene el COVID, abrir la tráquea es como pulsar una llanta inflada o un globo, ¿no? Empieza a salir y se forma lo que se llama el aerosol. Múltiples millones de partículas virales en el aire. Es la contaminación del personal, la contaminación instrumental, etcétera. Entonces, hay ciertas formas especiales. Una de ellas es, por ejemplo,
En el momento que se va a abrir la tráquea, o sea, se va a hacer el cambio de de ventilación por tubo traqueal a ventilación por traqueotomía, esos segundos se le mantiene al paciente, por ejemplo, en apnea. No se le da insuflación, no se insufla aire en esos segundos. Se abre la tráquea y se procede. Otra maniobra que hacen es el tubo traqueal, empujarlo más allá de donde se va a hacer el tubo, el orificio de la traqueotomía. O sea que si entra un poco de aire, entra, pero no va al ambiente. En general, estamos viendo de todas maneras la lesión que se produce en la tráquea por la intubación prolongada. Y lo que se está viendo ahora con el COVID es que las estenosis traqueales por intubación prolongada o estenosis subglótica, o sea, el estrechamiento de la luz, debido a la presencia de un globo o de un tubo ahí que está constantemente presionando, cuando el paciente sale de alta, se le arterió el tubo, con el tiempo se presenta la estenosis traqueal. Usualmente la veíamos a los 6 meses, más o menos, pero en los pacientes con COVID se está viendo que es más precoz. 15 días después de que el paciente salió de alta, ya está con dificultad respiratoria y se encuentra que es por estenosis traqueal. La traqueotomía se hace en pacientes con COVID también con la idea de evitar la secuela, que es la estenosis subglótica. Es más frecuente con la intubación orotraqueal que con la traqueotomía, que es más fácil de controlar. Esa es una de las ventajas de la traqueotomía. Tiene muchas ventajas la traqueotomía sobre la intubación orotraqueal. Si bien la traqueotomía es una operación, hay que hacer un corte, es una herida, en cambio la intubación solamente es colocar un tubo, pero tiene la ventaja primero de que un tubo de traqueotomía es más cortito, es más fácil de mantenerlo, de limpiarlo, de cambiarlo incluso. Se intercambia el tubo interno con frecuencia, no se obstruye. Hay menor distancia. El tubo orotraqueal es más largo, hay mucha distancia. Se puede aspirar fácilmente el tubo de traqueotomía. Aspirar un tubo orotraqueal también, pero es mucho más largo para hacer la aspiración. Y principalmente el daño que produce la presencia del tubo desde la boca hasta la laringe y hasta la subglotis. Toda esa parte, ese cuerpo extraño, más o menos rígido, produce lesiones, muchas lesiones en comisura, en la cavidad oral, lesiones en la laringe, en las cuerdas vocales y también en la subglotis, siendo la complicación más frecuente la estenosis subglótica, que la vemos actualmente con mucha frecuencia. Bueno, en realidad sí, pues traqueotomía también se hace en pacientes COVID, con esos cuidados. El problema que hubo con las cirugías en general en la pandemia subió bastante la mortalidad por complicaciones, por contaminación. Pacientes que se operan de una lesión benigna, electiva, pero quieren operarse, se operan y había complicaciones. Ahora ya es un poco menos. De todas maneras, la respuesta a la pregunta es que sí, hacemos traqueotomía en pacientes con COVID también. Ok, gracias, doctor. ¿Ok? Muy bien, gracias por su atención.